Bueno, ahora sí empezamos. Hola, buenas tardes. Vamos a abordar, después de toda esta experimentación, sobre todo con los terrenos, el conocimiento de los sitios, el análisis de obras referenciales y tal, abordar esta primer clase de vivienda y ciudad que denominamos match housing, espacios privados de uso público, que tiene estos contenidos que algunos de ellos ya estuvieron presentados en la clase inaugural. Hablamos de tejido a partir de la condición urbana, que es la estrategia del proyecto a partir de la relación entre ciudad y vivienda, y también de Mad Building, en tanto concepto como un concepto en sí mismo, e ir conceptualmente hacia el match housing, una suerte de ensanche conceptual para la organización de los conjuntos de vivienda colectiva contemporánea en la ciudad. Es como insertar proyectos en trama en la trama. Obviamente, dentro del contenido más significativo, las operaciones proyectuales son predominantemente en horizontal, es decir, la circulación horizontal va a ser un elemento de estudio y propuesta. Seguidamente, la organización de las unidades de la célula ahora se van a empezar a organizar en el espacio en un sentido amplio, no es que antes no lo hayan hecho, sino que cobra relevancia el metro cúbico más que el metro cuadrado en razón de la altura como vinculador de espacios. La trama, que la entendemos como el elemento regulador en las tres dimensiones, planta y corte. Cuando hablamos de planta en las dos dimensiones, los dos ejes X, Y, y cuando hablamos en la tercera dimensión, que asociamos a la altura, hablamos del XZ. Y va a importar el lleno y el vacío en este concepto de Mad Building, que ahora lo vamos a tratar de clarificar. El encastre como concepto de vínculo entre las unidades o partes de unidades. El próximo punto es un eje transversal que vincula el concepto de serie barra seriación, repetición, variación, ensamble e inserción como operaciones proyectuales de las estrategias que se tracen. El abordaje del proyecto tiene tres modalidades para ingresar. Uno puede generarlo a partir de la respuesta urbana, es decir, a partir de la condición urbana de ciudad. Puede entrar a través del uso del terreno, el lleno, el vacío, la ocupación. Puede entrar a través del sistema, el tipo de apilamiento, los tipos arquitectónicos, siempre basados sobre la idea de la trama en escala mayor, que es la que arquitecturiza todo el terreno y es el concepto de Mad Building al que pretendemos llegar. Mad Building, caracterizado con este gráfico de la izquierda del slide que refiere a la presentación de los Smithson, estoy hablando de los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, tenía que ver con una idea previa que es mat, o materia o material, entendida como una pieza plana. Cuando hablamos de plano, hablamos de poco espesor y mucha superficie, o una superficie más importante, que en el concepto inicial de esta cuestión podía ser de tejido de fibras, es decir, que hay una idea de entrelazar, o de caucho, de tela, de paja, usando la protección en el suelo. Es decir, un plano, una suerte de membrana en el piso, que tiene un espesor, una altura, y densamente entretejida. Es decir, que los agujeros son de un tamaño más pequeño que el tamaño total, entiendas el concepto, de la pieza plana, del plano como concepto. En los 60, las reuniones de TIN 10 que sucedieron a la Carta de Atenas, se fueron definiendo algunos criterios en torno a sistemas o estructuras urbanas basados en diferentes modos de asociación, o de identidad con el medio, o de movilidad y transformabilidad, es decir, circular y además transformarse como un primer
anticipo del concepto de flexibilidad. Con lo cual el concepto de Mall Building, como fue concebido en ese momento por Tindier, responde a un tipo de edificio de baja altura y alta densidad. Es decir, de ahí deviene el concepto de trama y encastre. Y Mall Building como tal se basa en 3 parámetros. Interconexión, y hablamos de los puntos de encuentro de los cambios de dirección de la trama, en última instancia los encuentros entre horizontales y verticales. Patrones de asociación estrechamente ligados. Asociación de partes, y las partes son cada una de la dimensión, del largo dimensional de cada módulo. Que tiene posibilidades de crecer, es decir, desarrollarse, no sé si se ve el cursor, y también posibilidades de disminuir, es decir, retroceder, achicarse, y también a la vez posibilidades de cambiar. Con lo cual son edificios predominantemente horizontales que utilizan el patio como mecanismo de generación de vacíos. Con lo cual cobra relevancia la idea del vacío del patio en función de generar espacios públicos de uso privado, espacios comunes y espacios propios de unidades de vivienda. Con lo cual el Mall Building puede entenderse más que como un proyecto en sí mismo, un proceso del proyecto, una manera de organizar las funciones del programa y también de materializar esas estructuras y sistemas y entender el patio como el vacío vertebrador, el patio como ordenador. Es importante el corte en la configuración del sistema porque observando ese patrón de llenos y vacíos, en función, insisto, del carácter de trama de Mall Building, que además cobran relevancia por la luz y la sombra arrojada. Es un concepto genérico y también un trasvasamiento conceptual de la idea de Mall Building a Mall Housing. Uno puede hablar de un Mall Housing, Mall Building, en un concepto amplio, y el concepto amplio incluye la escala. Y en realidad los primeros proyectos que se abordaron en torno al sistema de proyecto basado en Mall Building tienen que ver con reconfiguraciones de áreas urbanas. La que vemos sobre el lado izquierdo del slide es la reconstrucción urbana de Halifax, en Canadá, de Neville. Que uno lo que puede observar es sobre la existencia, la aparición, la superposición de un sistema de trama que va generando los famosos vacíos o patios vertebradores y que aparecen 2 colores distintos de lo que serían esas cintas que contienen o albergan los usos. Y eso tiene que ver con la densidad. Cada color indica una densidad, con lo cual el Mall Building, a través de la sección, y hablamos del corte, en la variación de altura del corte incorpora la densidad. Y ese es el modo, no solo un tema de la representación, un tema de la volumetrización del proyecto. La imagen superior del lado derecho, que es la reconstrucción del centro de Frankfurt, de Candili y Josie Good, apela a la misma cuestión del vacío vertebrador, del vacío como el elemento sobre el cual posibilita los espacios abiertos y, insisto, públicos y privados y de uso público, y también admite la inserción, o en todo caso la convivencia de edificios existentes, singulares, con lo cual si fueran nuevos es lo mismo, con la idea esa de trama y de tejido. Por último, la imagen inferior derecha, que es la Universidad Libre de Berlín, también de Candil, probablemente sea el primer edificio resuelto con el sistema de proyectos de Mall Building aplicado a un proyecto de arquitectura, nosotros era un proyecto urbano, en el cual vuelve a aparecer esa idea de patios que van cambiando de tamaño en función de los requerimientos de lugares exteriores relacionados con cada una de las áreas de la universidad y de un modelo de enseñanza en particular.
El map building avanza avanza en el tiempo, y esa mutación hacia el concepto de map housing, que es vincularlo a la vivienda colectiva, lleva a modelos de proyectos como este. Supongo que en el taller por ahí ya lo han reconocido. Son las 36 viviendas en Umbrete, en Sevilla, de un estudio que se llama Entre Sitios, que interesa, en primer lugar, la concepción volumétrica que vemos en la maqueta electrónica de la imagen izquierda inferior, donde se observan los huecos, o en todo caso los llenos y los vacíos, y una trama de lados iguales, permanente, donde no hay una diferenciación, sino que es una trama unitaria de un único módulo, que lo podemos recorrer en la imagen inferior derecha, que es la planta, vincula planta de techo con planta de vivienda propiamente dicha. Y la primera observación es que los huecos de los patios y también los llenos de ocupación de vivienda, en todo caso, por ser de un único módulo, un único sistema de medida, pone en valor la idea de que la circulación está implícita adentro del módulo grande. Revela que la circulación no es un módulo diferencial dentro del módulo de la trama que organiza el espacio. No sé si me explico. Pero puede observarse claramente sistema de escalera introducido dentro de ese módulo grande. La imagen superior derecha muestra los distintos modos de asociación entre unidades que van posibilitando los huecos de patio, y que en función de cómo se asocian, en sentido de adyacencia por uno de los lados, generando desarrollo de tejido en un nivel, asocian también en altura, y ahora la adyacencia es el nivel de piso o nivel de techo, según cómo se proceda, y va a dar una continuidad de huecos que van a ser variables en altura respecto de la planta. Es decir, en distintos niveles van a tener distinta configuración de hueco. Y eso es lo que revela el corte. El map building que hablábamos recién, que la sección revelaba el sistema del proyecto, lo vemos en la imagen superior izquierda, donde podemos observar esa idea del hueco, donde el patio tiene esta dimensión en el 0 y esta dimensión en el primer nivel, con lo cual el patio tiene esta forma de L, y sucesivamente. Acá es menor en el nivel 0 y el patio crece en altura. Es decir, este corte es producto de la serie de ensambles que se producen con las unidades y con los tipos de unidades que refiere el proyecto. Este es otro proyecto de vivienda en Islas Baleares de Ferrer Forés, que se llama el proyecto Mercadal. Y en realidad revela otra de las... Si el anterior revelaba el corte, este revela el carácter adaptativo, es decir, el nivel de adaptabilidad que map building tiene a las condiciones urbanas, a las condiciones de sitio. Entonces, este terreno que se ha movido y no está donde tiene que estar, que es por acá, le estoy señalando yo, tiene una configuración de este tipo, que estoy mostrando en la imagen izquierda, que permite ver cómo el ángulo reconocible se ubica sobre uno de los lados, con lo cual forma el 90 grados propio del terreno y de la geometría del sitio, y de este lado triangular va copiando la forma de la ciudad. Es decir, la forma de la arquitectura deviene de la forma de la ciudad. La forma de la ciudad caracterizada por la traza, por la geometría del sistema de calles. Ahora, hasta ahí es la forma del perímetro. El interior de eso, y refiero a la imagen izquierda, las dos imágenes izquierdas, una es la planta de estacionamiento, la inferior, la superior es una planta de accesos, que permite observar la secuencia de patios y también el recorte que el proyecto va haciendo a medida que se acerca a la línea de la traza urbana. Hablo de esto. Hablo de secuencia de patios, fajas de ocupación, patio, fajas de ocupación, sistema circulatorio, y acá
denota la diferencia con el anterior. La circulación relee un nuevo módulo, el módulo que venía, que estamos viendo por acá, que tanto los estares, cocinas, comedores, baños puestos en sentido lineal, patios, baños y patios, baños en sentido lineal y patio, otra faja, una faja siguiente para estares, eventualmente dormitorios, y luego aparece la clave del sistema circulatorio horizontal y vertical, núcleo, vuelve a repetirse el sistema, este mismo sistema vuelve a repetirse, por adyacencia vuelve a repetirse, este es igual a este y a su vez es igual a este, vuelve a aparecer la circulación y vuelve a aparecer el módulo, y en el desarrollo, en este sentido vertical que estoy haciendo con el cursor, va adaptándose a la forma del perímetro. Este el sistema de circulación, que estamos viendo por acá en rojo, es esta imagen de la derecha que muestra la circulación horizontal, el ingreso de luz cenital y también el hueco que recorre todo el sistema de movimiento en vertical del propio MATBuilding. En la axonométrica esta despiezada vemos las fajas de ocupación en relación a los húmedos y también una suerte de notas y silencios que, si uno lo vinculara con la música, que ve el lleno, el vacío, el lleno, el vacío de mayor tamaño, el lleno, el vacío de menor tamaño, el lleno y sucesivamente. Y eso va a tener una reiteración a lo largo del desarrollo lineal, en este sentido, el ángulo recto hasta la situación propia del borde. Este es el perfil del proyecto. Este es el proyecto hacia la avenida esta que va curvando, que se sale del formato de la trama. Este es el tipo de unidades que provee y la secuencia de patios, es decir, estos están puestos en la misma faja que veíamos en la planta anterior y el ancho del patio de alguna manera se relaciona con el ancho de los húmedos. Este proyecto de mayor densidad y probablemente de menor relación en términos del urbano, que son las fincas rústicas en Holanda, de MBRDB, se caracteriza por esta serie de edificios, vagones corridos, edificios lineales, estoy en la imagen inferior izquierda, que van generando o montados sobre una trama que va generando patios, no en la regularidad de los dos primeros que venimos viendo, sino que los patios permanecen, la trama se va moviendo con un criterio, el desfasaje siempre corresponde a un módulo menor a través del cual el proyecto produce esas oscilaciones. Lo estamos viendo en la imagen superior, donde se observa el desarrollo en la maqueta del nivel cero y de las cajas por arriba. Y acá se opera al revés. Acá es no la trama predeterminada, sino las cajas las que ordenan la trama. Y después hay una serie de análisis o capas, de las que se puede hablar, caso el estacionamiento, caso el sistema de árboles del entorno inmediato, el sistema de columna y sostenibilidad de todo esto, y fíjense cómo van apareciendo los patios, más parecido a la Universidad Libre de Berlín. El concepto de plataforma nuevamente ahora perforada, que da lugar a esos patios, que es lo que estamos viendo en la maqueta, y la plataforma es este nivel que separa de planta baja. Y obviamente la aparición de las viviendas. Es decir, un desagregado por capas, por layers, de cada uno de los elementos que configuran el proyecto. Por último, imagen inferior derecha, muestra el carácter del proyecto. Es decir, los árboles, obviamente el sistema de columnas, la plataforma que hacíamos referencia y las cajas de vivienda. Cajas de vivienda que tienen una organización de este tipo, es decir, aparece un núcleo central y aparece un gran espacio con un patio, y el espacio
de múltiples actividades, prácticamente un nivel bastante alto de flexibilidad. Cuando se sitúa sobre la plataforma es esto, aparece esta idea de cinta que aloja distintos tipos de vivienda y también aire interpósito, aire vacío interpósito. El modo en que se van sucediendo en la bandeja, la vivienda, en las plataformas, esto, ¿no? Y por último el remate, es decir, el último nivel, como vemos acá, tiene unas canchas de tenis y de básquet acá arriba. Esta es la secuencia de organización de plantas, estoy en la imagen de la derecha, donde se observa toda la ocupación en cada una de las plantas. Hablamos de esto, es decir, esta plataforma que vemos, esta sucesión de plataformas, que no es otra cosa que construir suelo en altura, a nivel del nivel 1, del nivel 2, del nivel 3, del nivel 4 y por supuesto el techo del nivel 4 que resuelve todo ese espacio deportivo que hacíamos referencia, que las condiciones de urbanidad son menores, es decir, uno podría situar esto en el segundo anillo del periurbano, donde predomina el vacío, aporta dimensión y también libertades para trabajar con edificios de 4 caras libres. Y lo que interesa esta secuencia de viviendas duples, viviendas simples con terraza propia, sistemas de lugares comunes, es decir, los aires propios, los aires comunes y por supuesto los aires públicos, privados de uso público, toda esta secuencia que señalo por acá. Bueno, seguimos. Este proyecto en La Plata, en diagonal 111 y 8, en Plaza España, concretamente, es decir, en el remate de la cuadra, en el encuentro de la trama calle 8 y diagonal, este edificio de Cribus de García, nos interesa desde el punto de vista también de la concepción de Mad Building, donde el módulo va a venir dado exclusivamente por el tamaño de la célula. Cada célula es un módulo. Ahora vamos a avanzar en plantas, lo vamos a poder observar mejor. Acá lo que interesa es también las condiciones urbanas de posicionamiento en un terreno casi entre medianeras, perdón, edificaciones bajas en la esquina y el edificio resolviendo el enchape de las dos medianeras y generando un abra por el interior vinculando calle 8 y diagonal. Lo que estoy señalando en la axonométrica lo verificamos en la imagen central del slide, donde observamos la pasante, la transparencia, la continuidad de uso público, y estos son los espacios privados de uso público, a través del cual la vereda ingresa, atravieso el edificio, van dando viviendas a cada lado y salgo a la calle siguiente, que es esto que está por acá. Desde calle 8 la imagen es esta, esto es desde lo que estamos viendo acá, desde diagonal, esto por calle 111, y vemos de qué manera, perdón, por calle 8, y vemos cómo el edificio termina bajo, más bajo, es decir, una abra más pequeña en relación a la puerta urbana que se abre sobre 111. También denota la adaptabilidad de Mad Building a la condición urbana de la que hablábamos hace un ratito. Perdón, paso. Acá en la planta se observa bastante de lo que vine hablando en sentido de la ubicación del terreno pasante en la manzana. Estoy en la imagen superior del lado izquierdo del slide. En la imagen inferior del mismo lado vemos la pasante y también cómo el edificio toma la medianera, cómo el edificio en la línea municipal de la diagonal vuelve a releer esa traza urbana de diagonal. Y ahora en las plantas observamos esto que anticipaba, que cada módulo es la propia vivienda y hay un módulo intermedio que da lugar a húmedos y también a circulación, y es vínculo entre unidades. Y también del modo en que las unidades resuelven la llegada acá, del lado de calle 8. Obviamente la adaptabilidad hace que la última célula se corra de la idea modular. Cuando hablo de la última refiero a la que da a diagonal sobre el lado izquierdo del proyecto, y en ese caso se va acomodando
a las condiciones del lado cerrado del rectángulo, es decir, el ángulo menor en el orden de 45 grados. El corte vuelve a poner, el corte ubicado, corte vista superior derecho, pone de relieve la idea de Matt Building, la condición del vacío y la sombra arrojada, un poco lo que decíamos hoy que revelaba la presencia de Matt Building a través de la sección, y este es uno de esos casos. El 0 es la continuidad y el cruce que dábamos recién referencia de calle 8 a diagonal 111. Fontainebleau de Nil Arquitectos en Ámsterdam es un proyecto de los que denominamos mass housing compactos, es decir, hemos visto los desarrollados, los extensos, la capacidad de adaptabilidad del sitio. El de recién, el que veíamos recién en La Plata, predominantemente lineales, es decir, unidireccionales. En este caso, volvemos sobre la bidireccionalidad en un modelo de edificio sumamente compacto y donde cobra relevancia el corte en razón de la propia compacidad. Es decir, hablamos del corte que verifica el lleno, el vacío, la sombra rejada, la luz. Acá esas cosas se van a verificar en tamaño reducido de las cosas en función del nivel de compacidad del edificio. También de una cierta sinuosidad que tiene el techo, es como una membrana, casi una alfombra voladora, verde, en la cual se recortan los patios interiores de las viviendas. El proyecto está ubicado, estoy ahora en la imagen superior izquierda del slide, que se ve el edificio y el atravesamiento para vincular espacios públicos. Si bien se trata de un edificio aislado, sin bordes, sí forma parte de un sistema, y en este caso el sistema es el modo de ocupación de los espacios públicos intermedios, interpósitos, a través del cual el edificio debe ser atravesado. De ahí pasamos a la organización de las plantas, que es esta secuencia que estamos viendo en la parte superior, centro y derecho del proyecto. Arrancamos con la planta baja situada del lado derecho, y vamos viendo cómo el atravesamiento, no de diagonal perfecta, de la planta, por un lado, y por otro lado las viviendas simplemente apareadas por simple adyacencia, por un muro, es lo que vemos. Cada ancho que vemos acá es una célula propiamente dicha, y cada vivienda va teniendo distinto tamaño y se va comprimiendo la planta de la célula a medida que la circulación va atravesando en un ángulo distinto a 90 grados la situación de la planta. En la planta siguiente aparecen los agujeros, que también están en planta baja. Aparece el recorte, cómo la planta empieza a reducirse, estos grises de reducción de la planta, y cada corte denota cada una de las partes. Este corte, que está pasado aproximadamente por este lugar, denota la altura del proyecto en este lugar, también de esta planta cero, de la pendiente que va teniendo el techo y las viviendas dúplex ubicadas en las puntas por la reducción del tamaño de las unidades. Triplex, perdón, acá vuelve a suceder lo mismo. Los agujeros son determinantes porque es a través de lo cual consigue iluminación, luz solar en el interior de estas plantas profundas. Esta situación se va a prolongar hasta este punto, que sería el de la pendiente, donde la célula es solo de 2 niveles, mientras que en este hablamos hoy de la idea de esa membrana sinuosa que va cambiando de altura, y no es aleatoria las alturas, sino que tiene una trama de 3 alturas que posibilita pasar de 2 a 3 con variantes de altura del nivel 1, pero que sí permite
en todos los casos, ganar rendimiento del volumen de esto que estamos viendo a la izquierda, en la parte inferior, posibilita todo el armado del edificio y también de la presencia de los huecos. Es decir, esa secuencia que vemos de plantas se verifica en la volumetría. Por último, la planta de techos, donde los agujeros vuelven a leerse, y seguidamente cómo es el volumen contenedor. Esta es la planta nuevamente en nivel 0 del proyecto, y estos esquemas, diagramas, me parece que revelan cómo funciona el sistema de circulación y recorribilidad, la ubicación de los servicios, la ubicación de los espacios exteriores propios, esta planta que vemos acá, el sistema de cierres interiores, de organización de planta, la expansión exterior, la condición de iluminación y ventilación exterior, y también la situación de escaleras. Es decir que este es un ejercicio sumamente importante de tener en cada proyecto, porque te hace la síntesis a vos, que lo estás haciendo, y clarifica el proyecto. Es decir, la accesibilidad o la circulación horizontal, la posición de los servicios, de los espacios exteriores, de las condiciones de cierre interior, de la relación con el exterior y la apertura propiamente dicha, de aventanamiento, y por último la situación de las escaleras. Estos son los patios que hago referencia, cómo se ahuecan en esta terraza verde, obviamente de fuerte pregnancia con la cuestión ambiental, cómo desde la expansión del nivel 2 se acceden a esas terrazas, patios en altura, cómo se usan esos patios en altura. Y a nosotros esto nos parece sumamente importante y oportuno en razón de la pandemia que estamos atravesando, la necesidad de lugares propios abiertos, como construir el espacio sin techo, es decir, el concepto de semicubierto, que garantice situaciones de aire aséptico en altura, que de alguna manera se traduce en un tema de estado de bienestar más allá de las condiciones de confort. Este también es un edificio compacto y también determinado por el corte, es decir, el título sería el determinismo de la sección, o del corte, el carácter determinante del corte. Esto es un edificio en Fukuoka de Rencoljas, donde son dos edificios, uno acá al lado de la calle, que resuelven el programa, es como una duplicación del artefacto, que tiene una extensión horizontal, como estoy marcando acá con el cursor, en esta dirección, y que la ondulación, el alabeo de la cubierta, lo que va a buscar es el ingreso del sol a estos patios. Otra vez estamos en presencia de patios propios en relación a vacíos comunes, y que posibilitan esa fuerte relación interior-exterior y poder llevar adelante en ciudades metropolitanas o en procesos de premetropolización, conseguir lugares exteriores que puedan ser vividos, y sobre todo en estos escenarios de aislamientos transitorios, pero que requieren vida al aire libre. Esta es la planta baja, lo que estoy señalando en el centro de la imagen del slide, que puede observarse situaciones de accesos a las unidades y por otra parte locales comerciales adelante. Lo que interesa es en la organización de la planta siguiente. El patio que hacíamos referencia hoy son este módulo angosto que recorre toda la planta, lo voy a circunscribir para hablar solo de uno ahora, y que van a aparecer articulando viviendas que están en el frente, en medio y posterior, que es la organización que describe la planta de techo. 3 bandas articuladas con aires propios, que son los patios más grandes, aires comunes, que son los menores. El aire común es estos lugares, justamente el cambio de módulo y que transversaliza la planta, y este otro lugar es el de los patios
que vemos de mayor tamaño que resuelven la vivienda, y estoy hablando de estos lugares, de patios comunes que se vinculan con la vivienda y que accedo por acá. Esta es la articulación de aire de cada una de las cajas en altura de las unidades de vivienda. Ese alabeo que yo mencionaba de estos techos es lo que le va modificando la inclinación a estas membranas de hormigón. Vistas en el otro sentido van teniendo esta sinuosidad. Los puse juntos, estos dos proyectos, por el carácter dinámico de la condición de la cubierta. Por último, los tipos de unidades que caben, que albergan cada uno de estos dispositivos, de cubiertas alabeadas y tal, y los tipos de unidades y de partes de unidades en cada nivel, y fundamentalmente los aires intermedios, los aires interiores, esa condición de los patios que hacíamos referencia. La imagen inferior refiere a el modo de ocupación de los paquetes, de los sistemas cruzados de circulaciones y distintos tipos de espacios en función de las tipologías de células. En una lógica nuevamente de desarrollo y también de mayor densificación, estas son 750 viviendas, un proyecto en Delft de MBRDB, que está planteado en unos términos que a mí me interesa destacar, esta cuestión de que las viviendas se organizan mediante un sistema de división en franjas o fajas basado en la retícula espacial del aparcamiento. Es decir, la trama que organiza el estacionamiento es la que luego, la trama espacial, desde luego, va a dar lugar al desarrollo de llenos y vacíos del concepto Mat Building de este edificio. Y dice que al aplicar en cada faja una combinación diferente de la cuota de porcentaje asignada en cuanto a tipos de vivienda, es decir, la vivienda de 2 y de 3 para nosotros, asociado a superficies con piso o superficies impermeables, zonas verdes y obviamente los lugares de estacionamiento, va a oscilar, en torno a esos parámetros va oscilando las composiciones entre lo que llama series inteligentes y combinaciones absurdas, o en todo caso el lugar donde el sistema se ablanda y revela, por otra parte, la profundidad que tiene en tantos sistemas. Parece un juego de palabras. Esta es la planta de esa ocupación, la planta de techos, que en tanto maqueta puede verse las sombras arrojadas que muestran las profundidades. En realidad el esquema refiere mucho a la Universidad Libre de Berlín como primer edificio con sistema de proyecto Mat Building, y que consigue que los patios tengan distintos tamaños cuando son propios, cuando son comunes de uso público, y que también vinculan mayor tamaño cuando tiene que dar lugar a la llegada del automóvil hasta la cercanía de las unidades de vivienda. Pasa acá, acá, acá y por supuesto todo este sector. Y esta es la planta donde insinúa el lugar de la vivienda, el auto, y hay una fuerte convivencia de la ciudad y el auto, propio de la ciudad moderna, aun cuando esto es de la década del 90, es decir, que son proyectos que tienen 30 años, pero que de algún modo vuelven a manifestar la idea de el Mat Building a partir de unos edificios lineales de distintas alturas que según la posición en la planta va a generar, en el plano, van generando distintos huecos y por consiguiente los edificios distintas densidades. El diagrama de planta situado en la imagen central del slide en realidad recorre la diagramación de la planta. Vamos a cambiar la lógica y vamos a hablar del lleno y del vacío. El lleno, la ocupación de la vivienda y la preeminencia que tiene el auto, observen, en el desarrollo del lleno, vacío
Uno podría establecer 3 categorías, o agregar una categoría más. El lleno, el vacío y el auto. El auto sería la tercera categoría espacial sobre la cual se organiza este proyecto. El diagrama de la derecha refiere al corte, es decir, distintas secciones, como están marcadas, distintos cortes. Fíjense ustedes lo que pisa el edificio, el suelo, y cómo se levanta luego. No sé si se ve el cursor. O cómo voy, por sustracción, descargando el edificio. Mayores pisadas. Paso abajo. El edificio está en el aire, la planta es libre. La planta es libre. Empiezo a reducir la pisada. Paso a la siguiente y el edificio tiene un gran vacío y la vivienda cruza en puente y vuelve a bajar y genera espacios vacíos o verdes en altura. Y así sucesivamente. Estas secuencias son cortes. Yo invito a que trabajemos en la exploración de estos cortes en el proyecto para conseguir disminuir pisadas. Pisada es ocupación, ocupación de terreno. El lado izquierdo del slide lo que muestra son las tipologías de las unidades y los llenos y vacíos correspondientes a cada tipo de vivienda. Y siempre la presencia del auto. ¿El auto está abajo o el auto está al costado? ¿El auto está en el cero y convive con la pisada de la casa? ¿O el auto sigue en el cero y la casa está elevada? Es decir, grandes parámetros de posición entre la relación el espacio lleno u ocupado, el vacío y el del auto. Este proyecto, me cambié, en Carabanchel, en Madrid, de Morfosis, cuyo líder es Tolmain, unos tipos californianos. Resulta interesante en este contexto de construcción de vivienda masiva y de recuperación de un área de ciudad, en la cual el proyecto vuelve sobre esas lógicas de adaptabilidad al sitio y también de inserción de distintas densidades. Fíjense ustedes la altura sobre esta avenida, la altura sobre el borde, esta calle rodea y es como el borde de Ciudad, y Carabanchel es en Madrid, el borde de Madrid, por acá va a pasar el tren, vos te parás acá en la vía y lo que ves es el campo, descubrís el campo del área de Madrid, del área metropolitana de Madrid, inmediatamente arriba del terraplén del cual se toma esta foto, que es bastante alta. Esto, que es la ocupación del edificio, una ocupación densa, densidad de ocupación en todo caso, tiene un corte como esta imagen. Esta es la imagen lateral, es la imagen tomada desde por acá, donde ves la altura del volumen lineal que contiene vivienda, un edificio en tira con vivienda, del mismo modo, si este es un edificio lineal, este es una placa, que es esta, un bloque, porque es más corto que está acá, y en el medio pasan todas estas cosas, que es vivienda de altura parecida, como vemos acá, y los huecos, las articulaciones, son los sistemas circulatorios. En esta imagen de maqueta abstracta vemos la cantidad de network redes a través de lo cual se vinculan sistemas circulatorios en una dirección, sistemas circulatorios en otra dirección, y otras redes de menor cuantía interiores, que son las que vinculan partes de vivienda o viviendas propiamente dichas. Lo vemos en planta, lo vemos en alzado. Volvemos sobre, esta es la maqueta del proyecto, sobre la idea del sistema circulatorio para acceder a viviendas desde el cero, sistema circulatorio para acceder a viviendas desde el cero y también en altura. Cuando yo hablaba de adaptabilidad es vincular este sistema de trama de circulación, ocupación, nuevamente circulación, ocupación y distintamente, y también la necesidad de acomodar el sistema formal estoy señalando esto, a esta condición de sitio. Acá, a diferencia de, o parecido a Esmercadel, que veíamos hoy,
acá está el ángulo de 90 grados, y el resto del proyecto se va acomodando, manteniendo la trama, y recordemos algunas de las conceptualizaciones que hacíamos en Mad Building, que decíamos la capacidad de crecer o disminuir. Tiene la capacidad de crecer, aparece cuando viene una altura constante este bloque. De disminuir, el edificio se va retirando, va terminando antes en todo caso, porque se tiene que ir acomodando a esta geometría. Que no necesaria la toma, es Mercadal la toma, y cuando la toma, resuelve el plano de fachada continuo de ese borde casi triangular. Acá el edificio va retrotrayendo y va generando todo este recorte de espacio público. Esta es la secuencia de las plantas. Desde la planta de techo con los sistemas, arranco por la derecha, la parte superior, donde vemos los verdes, las terrazas verdes y los sistemas circulatorios, las viviendas en el edificio Antira. Me paso a la planta siguiente, que es la anteúltima, que permite ver los patios verdes en altura, que son distintos a las terrazas de techo final, y la planta de arquitectura propiamente dicha, distribución de los usos, la presencia del sistema circulatorio, la ocupación, los patios, la ocupación nuevamente, y siempre una relación de ocupado-vacío. Y el ocupado es vivienda, el vacío son patios, comunes, en esta escala, comunes o privativos de las unidades. Nivel más abajo, reitera el criterio, circulaciones. En la planta siguiente, toda la accesibilidad a través de la cual se da lugar a estas casitas, que es recrear la vivienda en planta baja, pero dentro de un conjunto, es esto, está por acá. Acá ahora vemos el corte de lo que hoy veíamos en la fachada lateral, cómo se van dando las articulaciones de los patios, de las viviendas, los sectores de vivienda, la vivienda en altura, que es este edificio lineal que vemos acá, de simple crujía. Simple crujía es porque hay una sola circulación horizontal que sirve de acceso a las viviendas de un solo lugar. Esta es la secuencia de células y las células en el espacio, cómo se van definiendo estas plantas de unidades dúplex, cómo van apareciendo y ensamblándose con otra unidad. Esta es la unidad, todo este sistema de vigas es el que arma la planta de techo final, el final del remate del proyecto, y los demás son los tipos de célula en función de la circulación en una cara ciega larga o en una cara ciega corta, y esas relaciones topológicas de caras abiertas y caras cerradas que posibilitan distintos modos de circulación son las variaciones tipológicas de organización de la célula. Nosotros vamos a trabajar en estos 4 terrenos, ustedes ya los conocen, están insertos en ellos. El caso del de Mar del Plata y en parte Yerbabuena comparten ángulo recto y ángulo diverso, razón que esos proyectos como el que veíamos recién en Carabanchel, el de recién de Morfosis, o el proyecto Esmarcadal en Baleares que veíamos hace un ratito, son de plena adaptabilidad a este tipo de terrenos. Es decir, proyectos desarrollados y donde tienen que resolver las geometrías, las distintas geometrías. El terreno de La Plata se asocia a los proyectos más compactos, refiero a Funenblock o a Rencojas en Fukuoka, y el terreno de Tucumán se asocia a alguna de las lógicas parecidas al proyecto de La Plata de Cribos, o también al proyecto de MBRDB en Delft, en Ámsterdam, que de alguna manera la forma, las caras libres, la relación de calles va a posibilitar distintos tipos de armado de proyectos. Esta secuencia de geometría me parecía importante relacionarla con los proyectos.
La producción en el taller de Mar del Plata y La Plata en el tiempo tiene que ver con estas cosas. Este célebre proyecto que dirigió Gaby Walde, en sentido de las primeras tramas de building que aparecieron en el taller, donde aparecen las categorías de los patios en el cero, aparecen las tramas que se van cruzando en distintas plantas, la planta que contiene dormitorio, tramada en otra dirección con la que contiene baños y expansiones, en relación a la planta ahora de estales en altura que vuelve a cruzarse por arriba y deja por acá las terrazas que relaciona con los dormitorios, y sucesivamente armados de este tipo, donde el corte vuelve a revelar el carácter de Matt Building y la imagen final de alguna manera refiere al mismo tema. Este proyecto, también dirigido por Gaby, en la misma lógica, donde aparecen las escalas de lo común, de la escala de lo propio, y obviamente lo común vinculado al espacio público, esto, al auto, nosotros también tenemos que poner los autos, y la situación de las tramas o de las tiras cruzadas que van generando el propio armado del proyecto que lo revela la perspectiva finalmente. Este proyecto del Taller de La Plata se inscribe en estos mismos parámetros que mencionábamos, la idea de edificio lineal, faja que resuelve la medianera, faja que resuelve la línea municipal, y los cruces en altura que van a posibilitar el armado nuevamente de patios de distintos tamaños, sucesión de patios que generan calle, obviamente distintos niveles de esos patios, el corte nuevamente pone en valor los llenos, los vacíos en altura, y las imágenes revelan esos contenedores de aire de los patios en altura. Este es el Taller de La Plata en terreno de Mar del Plata. Las lógicas son las mismas, empiezan a ser reiteradas. Fíjense, el estudiante se referencia en la idea de Matt Building para resolver el proyecto, es decir, toma conceptualmente Matt Building, y desde ese lugar aparece el armado de proyecto, las circulaciones se alinean, circulaciones, escaleras verticales, circulaciones horizontales para el armado de las plantas de dormitorios, del mismo modo para los estares, en altura y en los niveles cero. Este es del taller de Mar del Plata, también de hace unos años, de Graciela, del grupo Graciela, ¿no? También la lógica ahora de unas fajas que recorren todo el terreno y alojan buena parte del programa, y luego se van cruzando partes de estar, partes de dormitorio, y genera una gran trama que a su vez tiene un cinto exterior, que es esta trama, vaya la redundancia, esta piel de madera que va a resolver todos estos bordes y va a limitar esta cantidad de patios en altura, y que de alguna manera son ese lugar ambiguo entre lo común y lo propio. Este es del Taller de La Plata. La idea son dos tiras de ocupación paralelas, y los cruces vienen dados por la situación de adyacencia de las unidades, como veíamos en algún proyecto inicial que estábamos observando esta noción de la adyacencia, y que posibilita nuevamente distintos patios y distintos tamaños en altura, que es lo que estamos viendo por acá. Estoy en los cortes puesto ahora. Este es del año pasado, también acá del Taller de Mar del Plata. Esto es en Yerbabuena, en Tucumán, donde el edificio se resuelve como un Matt Building de carácter compacto, los patios que terminan, o que en todo caso resuelven la quinta fachada de la cubierta, van mostrando los llenos y los vacíos, de organizaciones programáticas que se ven en los diagramas, o del sistema de núcleos también. El corte es revelador del vacío y del lleno, nuevamente la presencia de Matt Building que hacíamos referencia, obviamente la orientación y el recorrido del sol y de los aires
en función de cuestiones ambientales y a la luz del tiempo de pandemia que estamos atravesando, hemos priorizado esas cosas, incluso en la organización de las viviendas en altura. Este proyecto es del Taller de La Plata. También la lógica es la de la adyacencia, es decir, aparecen como una sucesión de barras, como a modo de un código de barras, que va permitiendo generar patios que se van desplazando en tamaño y forma, siempre dentro de una única matriz modular. La circulación aparece inscripta en la misma matriz modular, un módulo único, un poco lo que veíamos en el proyecto de la vivienda de Umbrete en Sevilla, casi en el inicio de la conversación. Y por último, experimentar sobre organizaciones arquitectónicas a partir de fuertes soportes, un soporte geométrico fuerte, es decir, la base misma de la trama, y también tramar las alturas, tener una trama en el plano vertical que hablábamos hoy en el inicio, y generar volumetrías y el carácter de los patios, de los vacíos como patios. Luego vendrán el ahuecar la planta y el encontrar la trama y el encastre, que me paso a la secuencia de la derecha de diagramas espaciales. Esta idea de tramar, de generar aires, de encontrar células distintas que se encastran o partes de células que se encastran, que se ensamblan, y esto luego lo incorporamos en esta otra organización, que es la organización macro, la del desarrollo del proyecto propiamente dicho. A modo de abstract y de recorrido, hemos hablado de Mat Building, devenido el Mat Housing, hemos visto las cuestiones de organizaciones espaciales y el valor del corte. Vamos camino a trama y encastre como condición de vínculo entre unidades. Hablaremos de la casa Baixó en Cartago, de Corbusier, volveremos sobre las fincas rústicas de MBRDB, sobre las viviendas en el lago Suetemir también de MBRDB, y esto de alguna manera es el camino siguiente sobre el cual vamos a basar el desarrollo. Con esto terminamos, la vamos a subir en el carácter sincrónico de estos eventos al canal de YouTube del taller, y por mi parte nada más. Con esto terminamos esta intervención teórica.